A principios del siglo XX, miles de españoles, la mayoría andaluces, se embarcaron en una aventura que cambiaría sus vidas. Huyendo del hambre y la falta de oportunidades, viajaron hasta las islas de Hawái para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Los sueños de trabajo y de progreso se trastocaron en una triste historia de abusos y penurias. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, miles de españoles emigraron a Estados Unidos. Muchos de ellos eran andaluces, trabajaron en tabacaleras, en la industria, también en las minas. Se asentaron por todo el país, de California a Hawái, de Florida a Ohio. Miguel Alba es investigador y escritor, lleva años recopilando la memoria de los andaluces que viajaron a Hawái para trabajar en estas plantaciones de azúcar. Sobre este viaje migratorio además ha publicado varios libros. El primero, del año 2016, es Heliópolis, destapó la desconocida contratación de trabajadores andaluces que bajaron a aquel lejano archipiélago. Miguel, bienvenido a La Memoria. Bueno, muchas gracias. Su labor en estos últimos años ha sido recuperar episodios de la historia de la emigración andaluza, hasta ahora poco o nada conocidos. Pues sí, la verdad que esto fue casi de casualidad, porque trabajando en otro trabajo de investigación, precisamente en el Museo de Artes Populares de Benagalbón, pues buscando documentos y buscando fotografías, bueno, vi en la pared unas fotografías de unos señores con unos gorros, unas vacas, un boletín informativo de Hawái y bueno, y unos barcos, ¿no? Entonces la señora que estaba ahí, le pregunté, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué son? Dice, estos son gente de Benagalbón que se fueron a trabajar a la emigración a Hawái. Lo que todo el mundo me pregunta cuando hablamos de esto, ¿a Hawái? Le dije yo, ¿no? Dice, sí, pues estos señores se fueron a Hawái. A partir de ahí es cuando yo empiezo, bueno, pues como estaba trabajando en otro trabajo, no se puede uno, porque te abren mil puertas cuando estás trabajando en algo de investigación, ¿no? En este caso, aparté un poco el tema y me interesó mucho. Digo, oye, personas de aquí que se fueron a Hawái, porque podemos hablar de Brasil, Argentina, Chile, pero a Hawái, y en este caso 8.000 españoles que se fueron, pues bueno, pues a partir de ahí empieza esta historia. La iniciativa para atraer mano de obra extranjera a las plantaciones de azúcar de Hawái se planteó por primera vez en el año 1881. Hawái era entonces una monarquía. Ese año su soberano, David Kalakaua, emprendió un largo viaje por Europa para estrechar lazos políticos y comerciales con las grandes potencias mundiales y a la vez para dar a conocer el floreciente comercio de la caña de azúcar y la necesidad de importar mano de obra para las plantaciones. Kalakaua visitó España y Portugal después del golpe de Estado y el derrocamiento de la monarquía en ese país, en esas islas. En Hawái se instaló en ese archipiélago una república proamericana formada por miembros de las principales familias de plantadores. Este grupo de magnates patrocinó la fundación de un partido político, el Partido de los Misioneros. Fue la fuerza política más influyente de las islas y era además poco partidaria de las mezcolanzas étnicas. Como explicábamos, en 1898, una vez derrocada la monarquía, Hawái, un territorio poco poblado y dedicado fundamentalmente a la caña de azúcar y a la piña tropical, se anexionó a Estados Unidos. A partir de entonces fue creciente el sentimiento de la población autóctona y de los occidentales afincados en estas islas en contra de la preponderancia de japoneses y de chinos que superaban en número a los pobladores nativos. El nuevo gobierno prohibió la inmigración de chinos y de japoneses y llegó a un acuerdo con Japón para frenar el tránsito de trabajadores a Hawái. Los empleadores tampoco eran partidarios de contratar a familias negras para trabajar en los campos de azúcar. Preferían a los emigrantes blancos y por esa razón fijaron su atención en Europa, en Italia y España. Miguel, las autoridades alentaron esta migración de trabajadores europeos con la esperanza de llenar la isla de colonos blancos. Ese al menos era inicialmente el plan. Una vez anexionado Hawái a Estados Unidos, poner fin, en definitiva, a la colonización asiática de las islas. Bueno, como bien has dicho, una vez que los americanos anexionan Hawái, bueno, pues ellos una vez que llegan allí ve que hay orientales entre chinos, japoneses, filipinos, bueno, y algunas personas también que había de islas de Polinesia, bueno, pues eran bastante racistas. Entonces estos señores piensan de que, bueno, que en cualquier momento podía haber una revolución, podía haber algo complicado y lo que quieren es blanquear las plantaciones. En este caso lo que hacen es, ¿qué hacemos? Pues lo que hay que hacer es quitar toda esta gente que son amarillos y irnos a sitios donde haya caña de azúcar y la mano de obra sea muy barata.
En este caso pensaron en Europa, donde Madeira y Azores en Portugal, y en la zona de aquí, en Italia también, y en la zona sur de España, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí había mucha caña de azúcar y había mucha hambre, ¿no? Entonces, a raíz de eso es cuando viene un delegado del gobierno hawaiano, que era americano. Este señor viene aquí y con la intención de contratar a la máxima gente, campesinos. Precisamente en este caso ellos lo que querían era que supieran de caña de azúcar. Pero claro, tenemos que ver que el barco que venía no era un barco normal de viaje, sino era un barco que estaba contratado expresamente para llevar a gente a Hawái. Un barco muy costoso. Entonces ellos lo que hacen de primera hora es buscar gente que supiera de caña de azúcar, pero al ver que entre uno y otro a lo mejor no se llenaba el barco, bueno, pues entonces permiten a todas las personas que iban encontrando, pues por el camino, estos ganchos que contratan las navieras y tal, para ir a los pueblos, a los caseríos, sobre todo a las zonas más lejanas, para reclutar a gente con mucha necesidad. En este caso, bueno, pues en el Heliópolis que hablábamos, entraron 3.500 y pico de personas, fueron contratadas. Y que, bueno, pues a raíz de todo lo que se formó al principio en el barco, solamente al final viajaron 2.240. ¿Por qué? Porque la primera noche, de los primeros que subieron al barco, el primer café que le dieron fue con agua de mar. ¿Qué pasa? Que cuando las criaturas que estaban arriba vieron que si eso era en Málaga todavía, que estaba el barco, eso se la estaban haciendo estando aquí, ¿qué pasaría cuando después de 2 meses de viaje, ¿no? Desde Hawái, como explicaba Miguel ahora, viajaron a España y a Portugal diferentes embajadas comerciales. En aquel tiempo, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nuestro país atravesaba ya una profunda crisis económica. En Extremadura y Andalucía, un prolongado periodo de escasez de lluvias había ocasionado la ruina de muchas cosechas. En el sur peninsular, la sequía afectó de manera muy significativa a las provincias de Málaga, Granada y Almería y al cultivo en estos territorios de la caña de azúcar, uno de los principales motores económicos de la región. Y para colmo de males, el invierno de 1906 fue inusualmente frío en la costa tropical de Andalucía. La gramínea no maduró y sufrió una importante merma, lo que junto al desplome del precio del azúcar dejó los marjales sin recolectar. Podríamos interpretar, Miguel, que la sequía de los campos de cultivo fue probablemente el golpe final que dejó a muchas familias andaluzas que vivían de las tareas agrícolas en una situación de miseria y hambre. Bueno, les pasa que en la parte de Andalucía concretamente, ya no solamente en esa época, veníamos arrastrando desde el siglo pasado, del siglo XIX, podemos hablar de la filoxera en adelante, hubo epidemias, terremotos, inundaciones. Entonces resulta de que, bueno, digamos que el principio del siglo XX, aparte de todo esto, hubo un lustro, 5 años de sequía continua, que entonces ya las personas, la miseria era galopante. ¿Qué pasa? Que a raíz de todo eso, para colmo de males, en el 1906, como bien dice, bueno, pues ahí yo estuve, cuando estuve investigando, en la zona de Granada hubo bajo cero a la orilla del mar y produjo, bueno, pues toda la caña de azúcar, bueno, pues se pudriera, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya la necesidad era tan grande que estas familias, cuando vienen los señores a por ellos, lo que fuera, lo que le ofertaran, porque le estaban dando un viaje gratis para toda la familia, ¿no? Aquel año de 1906, al final de aquel año, viajó a Gibraltar Raymond Brown. Este hombre era inspector jefe de inmigración del gobierno hawaiano para iniciar una campaña publicitaria. Viajó a España, que tenía esa campaña publicitaria como objetivo reclutar a agricultores andaluces y ofrecerles contratos de trabajo en las plantaciones de azúcar. Esta campaña de publicidad se contrató a una empresa de Londres. La agencia consignataria elegida para organizar esta recluta tenía sedes en Gibraltar y en San Roque. Era propiedad de Jaime Lucas y Mossi, un rico heredero de una familia de la burguesía mercantil. En Málaga, la familia Mossi subcontrató a otra consignataria regentada por Antonio Crovetto, que era antiguo cónsul de Italia, para que desarrollara las labores de captación de estos inmigrantes. En general, estas agencias estaban tuteladas por diplomáticos que quizás por su actividad profesional gozaban de múltiples contactos y también de influencias. Ese contexto les permitía acceder al lucrativo negocio de esta recluta de inmigrantes. Sí, sí, como bien dices, ¿no? Estos señores, como tenían muchos contactos, tanto aquí, normalmente eran personas aristocráticas, eran personas que eran de familias extranjeras. Los primeros abuelos o bisabuelos, entonces eran personas que sabían de idiomas y eso sobre todo inglés, francés, alemán, que era lo que más se hacía, ¿no? Entonces, concretamente estos señores tenían acceso, bueno, pues a contratar a navieras, a casas consignatarias. Entonces ese mundo
que los periódicos de la época decían que había un tráfico de carne humana. Estos señores se dedican, bueno, pues a traficar con personas y digamos que hacen, bueno, pues la verdad que hacen unos negocios redondos porque era muy barato para ellos, bueno, pues en contratar barcos de carga, porque no estamos hablando, que eso es muy importante, no eran barcos de pasajeros, eran barcos de cargas que lo que hacían era prepararlo de manera un poco rápida para poder meter gente allí, digamos que más que personas como paquetes. Teniendo en cuenta el trabajo a realizar en Hawái, la recluta iba dirigida exclusivamente hacia jornaleros y obreros del campo. Ganchos y agentes comerciales contratados por estas consignatarias repartieron con abundante profusión folletos e impresos por pueblos y también por apartadas pedanías. La campaña de reclutamiento comenzó por el norte, en Galicia, y después continuó por el sur de España, en Andalucía. Los folletos publicitarios ofrecían una descripción idílica de las islas y magníficas condiciones laborales que incluían una casa, un acre de terreno, asistencia médica y colegio, todo gratuito. También el pasaje en barco para parejas casadas siempre que el marido no fuera mayor de 45 años y la esposa tuviera menos de 40. La promesa más atrayente era probablemente el sueldo, que sobrepasaba los $20 de plata. De manera que, Miguel, en las puertas de ayuntamientos, oficinas de correos, colmados, alimenticios y fondas de multitud de pueblos se publicitó este panfleto anunciador del viaje a Hawái. Los ganchos, pintorescos personajes de dudosa reputación, fueron los encargados de visitar los lugares más distantes, escenarios que, al depender la vida de sus moradores de los rigores del campo, aseguraban una excelente recluta. Pues sí, la verdad que eran señores que eran contratados por la agencia, o la agencia, las navieras, en este caso la casa consignataria en Málaga, por ejemplo, estamos hablando de aquí. Entonces estos señores lo que iban era a los pueblos y a sitios muy lejanos, o sea, no solamente al pueblo, sino a caseríos, a zonas donde había, digamos, mucha necesidad, y allí es donde triunfaban. Estos señores lo que hacían concretamente, llegaban, los ganchos podían ser estas personas específicas para eso, y estos ganchos a la vez contrataban, pues por ejemplo, a personas que tenían el bar en el pueblo, por decirlo de alguna manera, el economato, secretarios de ayuntamiento, alcaldes, que también fueron algunos hasta después de prohibirse la recluta masiva, fueron detenidos. O sea, había una red de gente para contratar. En este caso, bueno, pues lo que hacían concretamente a una persona que, por ejemplo, vivía en un cortijo, lo conocía a lo mejor en el pueblo, en el economato, y entonces este señor lo que hacía era quedar con él en su casa, en el caserío, y este señor se encargaba de hablar con sus familiares, con primos, cuñados, vecinos, y en una tarde o una noche este señor subía arriba y cuando estaba toda la familia reunida le contaba todas las maravillas que era viajar a Hawái. Lógicamente, como has dicho, lo del dinero, claro, aquí eso era decir 20 o 22 dólares en oro o algo así, eso sonaba a una barbaridad, que luego veremos que no fue tanto, ¿no? Muchos de estos ciudadanos que se disponían a emigrar, sin embargo, no tenían toda la documentación exigida para poder salir del país. Era necesario presentar el certificado de nacimiento, de matrimonio, de buena conducta, el certificado médico, un comprobante de no tener deudas pendientes, un certificado de legitimidad de los hijos, estar libre del servicio militar y además un visto bueno del cura y del alcalde del pueblo de origen. El casi inexistente control oficial propició entonces un oscuro trasiego administrativo, un mercado negro y también un lustroso negocio. Según se supo después, por censos y registros oficiales, al menos un buen número de embarcados, imposible de cuantificar, viajó a Hawái con documentos de identidad manipulados por falsos agentes y comisionistas. Explicabas, Miguel, que en los puertos estos pícaros comisionistas, además, no solo los pueblos, hacían su negocio con promesas y mentiras. Exigían dinero al inmigrante para arreglar la documentación o para que pudieran recibir un trato especial en el barco durante la travesía, durante el viaje. Bueno, sí, estos señores sacaban dinero por todo. O sea, resulta de que en aquellos tiempos, lógicamente, la mayoría de esas personas no tenían toda la documentación en regla. Le faltaba algún documento, entonces ellos lo que hacían era cobrarle un plus por el hecho de arreglarle algo que lógicamente no era un documento oficial, estaba arreglado, ¿no? Eso, ahí ha pasado cosas como personas que después, hablando con ellos, bueno, como antiguamente la documentación no estaba tan reglada como ahora, hubo personas que viajó, o señoras que viajó, con la documentación de la persona que había enviudado, o sea, de un señor que había enviudado y con esa documentación, digamos que viajó la segunda señora, ¿no? No hace mucho un señor, que es una cosa que me llamó mucho la atención, me llamó de Estados Unidos, diciéndome, oye Miguel, mira que después de un siglo,
después de un siglo, he averiguado que, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo si era García o Pérez, dice, mi familia no se llama como, o sea, no es ese nombre que tenemos nosotros, no es. Después de investigar mucho me he dado cuenta que mi abuelo parece ser que fue una de las personas que compró a otra persona que decidió no ir, le compró toda la documentación y esta familia ya sigue en Estados Unidos con esos apellidos que, digamos, son falsos, ¿no? O sea, hay cosas como ese tipo bastantes. Los barcos, los transatlánticos a vapor que se generalizaron a partir del año 1860, abarataron considerablemente el trayecto a Hawái, un trayecto que se hizo más corto y seguro, y estos barcos de mayor tamaño, barcos de carga, permitían transportar a mayor número de pasajeros. En 1889, todavía en el siglo XIX, el vapor Victoria fue el primer barco en zarpar hacia las islas de Hawái. Partió del puerto de la ciudad de Vigo con un pasaje de 250 españoles, la mayoría de ellos de origen gallego. Fue esta la primera expedición, pero después, al comenzar el siglo XX, en marzo de 1907, zarpó del puerto de Málaga el barco SS Heliópolis. A bordo de este barco viajaban 2.246 andaluces, 608 hombres, 554 mujeres y 1.084 niños. Durante el trayecto fallecieron 19 pasajeros, 3 mujeres y 16 niños. El 26 de abril este barco llegó a Honolulu después de 47 días de viaje. La prensa de las islas describió la dramática situación de los recién llegados, flacos, desaliñados y sucios. Con mirada triste, pero felices y contentos, explicaba la prensa de las islas por haber sobrevivido a esta dura travesía. Ese barco, el Heliópolis, era un buque de carga construido en el año 1906. Tuvo que adecuar sus bodegas, tengo entendido, al inusual cargamento que luego trasladaría a Hawái. Una revuelta a bordo del barco, además, pospuso el comienzo de la navegación. El permiso fue anulado por las autoridades del puerto días antes de zarpar. Familias hacinadas, alimentos en mal estado, agua contaminada. Aquel viaje, Miguel, fue una auténtica odisea. Bueno, el viaje del Heliópolis fue tremendo. Igual hablaremos del Orterik, ¿no? En este caso tenemos que ver que, como hemos dicho anteriormente, en barco de carga, que no estaban preparados, ellos lo que hacían era, en las bodegas, ponían unas literas en forma de U, donde, digamos, que estaba la familia y una mesita pequeña en medio. Privacidad ninguna, o sea, pero estaban todos hacinados, ¿no? ¿Qué pasa? Que también no funcionaban respiradores, estaban sin funcionar, que muchas veces no sabían por qué. ¿Qué pasa? Que la única zona que había para, digamos, aire fresco era los ojos de buey. Esos ojos de buey, cuando se cerraban porque había mala mar, puedes imaginar 2000 y pico personas metidas en un boquete, donde casi la mayoría de todo el pasaje no había visto un barco nunca, ni el mar. Las señoras, muchas de ellas, que eran muy jóvenes, embarazadas, mareadas, acostadas. Bueno, ya le digo, fue tremendo, o sea, fue tremendo. Y otra de las cosas muy dramáticas del tema fue que cualquier enfermedad pequeña, que en aquellos tiempos era un problema, bueno, pues los niños pues se contagiaban de tal manera de que cuando venía el médico a por ellos, las madres los escondían porque sabían que si se los llevaban ya no volvían más, porque arriba se contaminaban todavía más de los que había, ¿no? Entonces, el viaje fue tremendo. Con las excepciones de Vigo y Málaga, Gibraltar fue el puerto principal de salida también para estos viajes a Hawái. Desde este puerto zarpó en 1911 el Orterik, con un pasaje de 1.450 migrantes españoles y también portugueses. El Willesden, con 1.797 migrantes, viajó desde Gibraltar a Hawái en diciembre de aquel año también, 1911. Y otro buque, Harpalion, con 1.400 inmigrantes a bordo, llegó a Hawái al año siguiente, en abril de 1912. Un año después, en marzo de 1913, de nuevo, el barco Willesden realizó un segundo viaje, llevando a bordo un pasaje de 1.358 inmigrantes. También, todos desde el puerto de Gibraltar. El buque Ascot fue el último que trasladó a centenares de inmigrantes a estas islas del Pacífico. En total, se estima que unos 8.000 españoles llegaron a Hawái entre los años 1900 y 1913 en 7 viajes. Entre el primer viaje del SS Heliópolis al segundo del vapor Orterik pasaron 4 años. Las condiciones a bordo cada vez eran más precarias. En la travesía, explicamos Miguel ahora, del SS Heliópolis murieron 17 pasajeros. En la del Orterik, 57 niños. Razón además por la que fue llevado a juicio en Estados Unidos el capitán de este barco.
Sí, como diciendo, las circunstancias que rodearon a cada viaje eran tristísimas y trágicas. En este caso del Orteric, bueno, pues 57 niños y uno murió allí, en total 58, fueron los que murieron durante, digamos, la travesía. Tenemos que ver que estos barcos pasaban por el estrecho de Magallanes, algunos paraban en Punta Arenas y otros seguían porque a lo mejor ya tenían la bandera amarilla esta de que estaba, o sea, que había epidemia y ya no se podía parar, ¿no? Concretamente, una de las familias me contaba que uno de estos barcos tenía que parar primero en Argentina y luego seguir para abajo, pero al tener una epidemia, pues no paró. Y había unas familias que se querían bajar en Argentina que no iban para Hawái. Entonces, cuando iban pasando por el estrecho de Magallanes, donde hay mucha roca, donde hay frío, donde hay tal, estas familias, al ver, dos o tres señores, al ver, serían jóvenes, que no paraba el barco y esa agonía de lo mal que lo estaban pasando, se tiraron al mar para intentar llegar a la costa. O sea que la desesperación era tremenda, ¿no? Hasta llegar a Hawái, lógicamente. Las autoridades hawaianas estaban muy sensibilizadas con el problema de los contagios, de ahí que todos los inmigrantes llegados a Hawái pasaran antes por un lazareto o una estación de cuarentena, una especie de islote de arena que estaba rodeado de agua salada. Y allí quedaban aislados hasta pasar el preceptivo reconocimiento médico. Los funcionarios hawaianos conducían a los que superaban finalmente las pruebas médicas a la estación de migración para su identificación. Después, pasadas ya las formalidades administrativas, eran trasladados a las plantaciones. En los campos de azúcar cavaban la tierra, cortaban la caña y construían acequias y pozos. El jornalero trabajaba en brigadas de 50 hombres bajo la vigilancia de un capataz. Hoy se sabe que en las plantaciones de azúcar las relaciones entre patronos y obreros eran de carácter semifeudal. El jornalero español era más conocido por un número que por su nombre. El maltrato laboral, también la pésima asistencia médica eran quejas frecuentes. Sí, concretamente ellos llevaban un número que le habían dado ellos, perdían el apellido y perdían el nombre una vez que llegaba a las plantaciones. Bueno, ellos tenían su gueto, estaban los españoles, estaban los filipinos, cada uno tenían su gueto, ¿no? Entonces ellos, una vez que estaban allí, cuando iban a los economatos a comprar, ellos iban con su número. No era Antonio Fernández, era el 33. El 33 pues se llevaba unas botas, se llevaba unos zapatos. ¿Qué pasa? Que allí, una vez que están allí los economatos, ese dinero que le habían prometido, pues no llegaba ni a final de mes. ¿Por qué? Porque las carestías de la vida eran muy grandes. Los economatos estaban, como las plantaciones estaban en mitad del campo, bueno, pues los economatos estaban allí, eran economatos de los mismos dueños, con precios abusivos y con tema de que era imposible de llegar a final de mes. Entonces, ahí llega el primer problema, ¿no? De que ellos no podían llegar y ahí empieza ese malestar de esas promesas que se empiezan a incumplir, ¿no? La vida en estas plantaciones era sin duda muy dura, el abusivo precio del que estamos hablando ahora, de las provisiones, de los alimentos, el trato vejatorio dispensado por los lunas, que era el nombre que recibían los capataces en las plantaciones, pero sobre todo las promesas incumplidas de terrenos y de otros parabienes originaron inmediatamente un descontento general. En esta coyuntura algunas familias no tardaron en marcharse de las islas. La gran mayoría reemigraron a Estados Unidos, a la bahía de San Francisco, en California, para trabajar en la recogida y poda de frutales o en las conserveras de frutas, frutos secos y pescado. Otros, sin embargo, y en menor número, viajaron a la ciudad de Nueva York o a los estados de Washington, Massachusetts, Maryland, Illinois o Luisiana. Entre los años 1908 y 1920, 5.750 españoles procedentes de Hawái fueron admitidos en territorio norteamericano. Y tal y como sucedió en Hawái, los comienzos en California fueron muy difíciles. Tan difíciles que las mujeres parían en el suelo, porque los primeros que llegaron, tenemos que ver que las primeras personas que se llegan, emigrantes españoles que vuelven para California, que era el sitio más cercano, pues no podían volver a España, no tenían dinero, bueno, pues estas personas se van a los 2 o 3 meses de llegar. ¿Por qué? Porque todo lo que veía allí era diferente, el idioma, las costumbres, el volcán, que las señoras me contaban que las abuelas le decían allí cuando estuvimos allí, que las abuelas le ponían cartones a las cristaleras para que no cayeran las cenizas del volcán, que a cada momento aquello temblaba, ¿no? Aquello fue un golpe tan raro, tan difícil, que ellos pues empezaron los primeros, dice, aquí no podemos estar. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué sitio es más cercano? A California. ¿Qué pasa? Que una vez que llegan a California, resulta de que allí hay viñas, allí hay naranjas, allí hay... Ellos, que eran grandes podadores y personas agricultores,
lo que hacen es escribirles a los que estaban allí, a familias, vecinos, oye, veniros que esto se parece a nuestra amada Andalucía, le decía. ¿Qué pasa? Que el 90% de españoles en pocos años se van todo para California. Hacia el año 1950 la migración de españoles a Hawái ya se podía dar por cerrada. Para entonces la gran mayoría habían abandonado las islas para ir a California. Otros pudieron regresar a casa. Los pocos que quedaron en Hawái se casaron con no españoles. Hoy estas nuevas generaciones hablan preferentemente el inglés y tienen la nacionalidad norteamericana. Les une a España el recuerdo a sus antepasados. El documental Pasaje a Hawái, 1907-1913, rescata ahora esta historia olvidada. El equipo de rodaje viajó a Hawái, a California, para hablar con los herederos del linaje familiar de estos andaluces que emigraron a tierras americanas. Y este rodaje permitió poner en contacto a familias de ambos continentes que apenas si se conocían. Bueno, aquí ya entramos en un terreno muy emotivo, porque resulta de que estas familias, digamos que yo he servido un poco de puente entre lo desconocido de ellos y lo que conocían, ¿no? A raíz de todo esto hemos tenido lo que ha dicho el documental, que fue muy, muy emotivo. Nosotros cuando íbamos a las casas parecíamos que eran Rey Mago, porque nos trataban, bueno, abrazos, besos y jamón y queso. Jamón y queso, que era lo que ellos tenían como español. El cámara me decía, Miguel, otra vez jamón y queso, porque es que las criaturas lo que nos daban era lo mejor que tenían, ¿no? Entonces, esa relación, esa cosa de volver, o de una cosa que ellos tenían olvidada, que era como de conocer otra vez ese vínculo que habían perdido de familia, bueno, pues no sé, ahora cuando hemos estado también haciendo aquí otro programa con reporteros, hay una señora que he tenido la suerte de encontrarle a su familia después de 111 años en Fuente de Andalucía, en Sevilla. Entonces, bueno, pues no te puedes imaginar lo que fue ese encuentro entre primas de 5 generaciones, ¿no? O sea, eso fue tremendo. O sea, la chica, la señora esta americana, iba muy nerviosa porque decía que no sabía español. Pero el abrazo que se dieron no hizo falta el español. Se dieron un abrazo, que estuvieron un rato y bueno, aquello fue muy, muy emotivo. Explicábamos que no todos los que emigraron permanecieron finalmente en las islas de Hawái. Hubo repatriados por razones de salud y otros que viajaron a nuevos destinos después de trabajar algunos años en los campos de azúcar. Pero también hubo quienes desearon regresar, pero no pudieron hacerlo porque no tenían suficiente dinero para pagar el billete de vuelta. La guerra civil terminaría por truncar su sueño de volver a casa. El documental España, Hawái, California, una emigración olvidada, recuerda los años de emigración española, fundamentalmente andaluza, a Hawái y a California entre 1907 y 1913. Su director, Manuel López Villegas, ha utilizado para esta película imágenes y textos del archivo Prelinger de San Francisco y del archivo estatal de Hawái. Bueno, ahora, Miguel, películas, reportajes, documentales y libros aprueban el interés por conocer cómo fue todo este proceso migratorio. Ahora, junto a otros colegas de España, Hawái, Estados Unidos, organizáis, o lo vais a hacer en breve, un congreso en el que van a participar instituciones culturales y además universidades de los dos países. Bueno, en eso estamos. Esto como sigue agrandando, o sea, esto ya está cogiendo un volumen que esto es como una bola de nieve, ¿no? Cada vez más grande, cada vez más familias más interesadas, tanto de un lado como de otro. Bueno, pues yo he tenido que recurrir ya a instituciones, he estado hablando ya con Diputación, he estado hablando con la Junta de Andalucía, con Cultura. Vamos a ver si entre nosotros, la Universidad de Málaga, que también le puse en contacto, porque esto es una cosa andaluza y tiene que salir de aquí. Ha habido otras universidades que me han hablado de a ver si se podía trabajar, pero yo he dicho que quiero a ver si esto puede salir de aquí, ¿no? Entonces, tenemos la Universidad de Santa Cruz, la Universidad de Monterrey, en California, y la de Hawái, que también quieren colaborar en un congreso que se quiere hacer en San Francisco. Una parte académica, que va con la universidad, y una parte que es la que a mí me atrae muchísimo, que es hacer una gran fiesta andaluza con casi todas las familias que podamos reunir allí en San Francisco. Eso puede ser ya, bueno, interesante e importante. Una novela, Miguel, Los disparos de Cupido, narra precisamente un episodio negro de la historia de estos emigrantes en Estados Unidos. Uno de sus protagonistas fue Ramón Martínez Fernández. Era más conocido como Raymond. Nació en 1914 en Hawái. Sus padres, emigrantes españoles, eran naturales de un pueblo de Granada. El libro recrea las vidas y los escalofriantes crímenes de Raymond Fernández y de su pareja, la americana Martha Beck. Su historia criminal impactó en la sociedad norteamericana de finales de los
los años 40 del siglo pasado. Ellos dos formaron la pareja más buscada de Estados Unidos. Sus objetivos eran viudas de guerra y mujeres adineradas que tenían la mala fortuna de responder a los anuncios de prensa en los que Raymond se presentaba como el amante latino ideal. En este juego mortal, Marta se hacía pasar por su hermana. Su libro, publicado no hace demasiado tiempo, el protagonista de esta novela, decíamos que fue uno de los descendientes de los miles de migrantes andaluces en Hawái. Sus padres huyeron del hambre a un lugar remoto y él se convirtió en uno de los más célebres criminales de Estados Unidos. Pues sí, esta historia me la contaron en Hawái, estando allí grabando el documental. Me dijeron que, bueno, que si yo conocía la historia de Raymond. Yo dije que no, que yo no sabía quién era. Entonces me dijeron, oye, este señor es hijo de uno de los emigrantes, de una familia emigrante de andaluces que se fueron a Hawái, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, después hablé con mi amigo Salvador Domínguez, que los dos conocemos, que es un gran novelista, y yo, como soy más bien ensayo en lo mío, bueno, hablé con él y digo, oye, Salvador, a ver si podemos hacer algo, porque aquí hay una historia muy interesante. Entonces es una novela negra, pero totalmente basada en la vida real, ¿no? Los asesinatos, las personas que salen, todo es real y todo está novelado para llevarlo a... En este caso, hay creo que son 3 películas ya en Estados Unidos hechas sobre esto, y aquí es muy desconocido, ¿no? Pero es una historia interesantísima. Miguel Alba, gracias por este tiempo de charla de memoria y mucha suerte en sus proyectos de futuro. Para nada, muchas gracias a vosotros y a ver si seguimos con esto trabajando. Raymond Fernández y Marta Beck, de los que hablamos ahora, eran una pareja improbable. Él seducía a mujeres para robarles dinero y ella era una enfermera obesa, desempleada, madre soltera que sabía preparar los cadáveres. Cuando unieron sus vidas comenzaron una espiral de muerte que terminó en la silla eléctrica. Hollywood ha producido ya 3 películas sobre la vida de Raymond y de su pareja Marta. Profundo Carmesí, Los asesinos de la luna de miel y Corazones solitarios, película rodada en 2006 que dirigió el cineasta Tom Robinson y en la que participaron actores y actrices muy conocidos, John Travolta, James Gandolfini, Jared Leto o Salma Hayek, entre otros. Con algunas secuencias de esta película termina la memoria hoy recordando a Erich Fromm, un psicólogo social y uno de los grandes filósofos humanistas. Escribió que solo son prósperos quienes no quieren más de lo que tienen. Lean, reflexionen y debatan sus ideas. Feliz semana a todos. Adiós.